identificar este espíritu malo. De hecho, se escribe que es un espíritu malo de parte de Jehová para darnos esta información, para que nosotros conozcamos qué era lo que estaba atacando en ese momento al rey Saúl. Pero el dato curioso que me llama la atención es que estos hombres no habían pasado un seminario teológico, ni una universidad, no estaban atendiendo una casa culto, no habían hecho nada de lo que tú y yo hoy podríamos hacer y nos habían enseñado. Pero ellos tenían, vamos a decir, quizás, la escritura no dice un dato, pero ellos tenían una relación con el Espíritu Santo de una forma que nosotros ahora mismo no podemos entender, porque no hay datos, no hay algo en las escrituras que nos diga cómo ellos pudieron identificar que había un espíritu malo de parte de Dios que atacaba al rey Saúl. No se dice, simplemente que ellos discernieron, o sea, tuvieron un discernimiento de espíritu, que era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces dan una palabra de sabiduría. Mira, el rey ahora da la orden para que venga alguien con el arpa, y cuando esta persona toque el arpa, estos espíritus se van a ir. O sea, hubo discernimiento de espíritu y hubo palabra de ciencia. Porque dijeron, mira, si esto pasa, tú vas a ser libre, va a haber una liberación. Pero no se dice cómo ellos lo aprendieron, cómo lo obtuvieron. Simplemente que está en las escrituras. El discernimiento de espíritu real es un don necesario. Ahora, el segundo ejemplo que te quiero mencionar brevemente está en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Una historia bien conocida por todos nosotros, donde Jesús es uno de los, por no decir el personaje principal que se manifiesta aquí. Lucas capítulo 13, del verso del 10 al 16, pero voy a hacer énfasis en algunos pasajes. Jesús estaba enseñando en una sinagoga, verso 11, aquí quiero hacer énfasis. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Miren, el primer pasaje que leí, el primer ejemplo, era un espíritu malo de parte de Jehová, o sea, un espíritu que atormentaba. Ahora aquí está hablando de un espíritu de enfermedad. Quiero hablarte que son contextos diferentes, son eventos diferentes, pero la influencia espiritual es la misma, destrucción. Un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, fíjate, los siervos, los criados de Saúl, los hombres que servían al lado del rey, dijeron, mira, esto está pasando, hay un espíritu. Ellos discernieron. Ahora dice aquí, cuando Jesús la vio, información visual, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Claro, uno dice, claro, es Jesús. Y al principio se nos da la información en el verso anterior de que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, pero reitero, se escribe para que nosotros conozcamos cuál era el espíritu que estaba operando en ese momento en esta mujer. Cuando Jesús la sana, que le pone las manos, esta mujer se endereza de su joroba que tenía. Viene el líder de los fariseos, la persona que está, el principal de la sinagoga, dice que porque hizo esta sanidad, que habían 6 días para sanar, porque lo hizo el sábado. Jesús le reprende que si él tenía un asno, tenía que sanarlo porque lo iban a cuidar, porque ellos no permitirían que esto pasara. Ahora, énfasis en el verso 16. Leí el verso 11 y ahora leo el verso 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Fíjense, no fue un día, no fueron meses, fueron 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Quiero mencionarte estos detalles que son importantes. Jesús la vio. Segundo, Jesús identificó que había un espíritu de enfermedad en ella. Algunos dirían, bueno, fue un accidente, es que ella nació así, fue un espíritu generacional que venía atando quizás a la familia, a los padres de ella, así a sus abuelos, una generación. Jesús la vio, identificó el espíritu. Jesús la liberó. De hecho, te digo otra cosa importante. Hay sanidades que no ocurren si no hay una liberación primera. Hay sanidades que no ocurren si primero la persona no es liberada. Porque hay espíritus que entorpecen que la sanidad ocurra. Sin embargo, hay otras sanidades que ocurren y no necesariamente es por liberación. Es por el don de las sanidades que está activo y el Señor lo quiere sanar a esa persona. Pero no por un espíritu específico que está operando. ¿Ok? Jesús la vio, identificó el espíritu, la sanó. Ahora, el verso 18, Jesús dice,
da este dato. Esto es lo tercero que te quiero mencionar. Jesús dice, Satanás la tenía atada. Primero menciona un espíritu de enfermedad, lo segundo, y ahora dice, Satanás la tenía atada. Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Era un espíritu de enfermedad o que era Satanás? ¿Cuál de los dos? Satanás es el que controla las tinieblas. Y estos espíritus que operan son mandados por Satanás. Ahora, te comento, que lo dije en la clase, en la enseñanza anterior, hay derechos legales que se le dan a los espíritus para entrar, tomar posesión y destruir todo lo que tenemos y lo que hemos recibido. Estas enseñanzas son para enseñarnos a pelear, a cultivar una relación con el Espíritu Santo, para que tú entiendas que el mundo espiritual es real y que necesitamos estar listos para enfrentar esta batalla. Porque nadie más la va a pelear por ti. Tu pastor puede orar por ti, los líderes de la iglesia, tus hermanos, tu familia, pero hasta que tú no te metas en la batalla, tú no vas a tener la victoria. Esto el Espíritu me lo enseñó y te lo estoy transmitiendo. Muchas veces no tenemos la batalla, no tenemos la victoria, porque nosotros no entramos a la batalla. Hasta que tú no des el primer paso, Él no te va a garantizar la victoria. Quiero que esto lo tengas presente. Entras primero y Él te da la victoria. Ahora, entonces, Satanás es el que comanda los espíritus que operan. Por eso te decía, el mundo espiritual que se mueve a tu alrededor y los espíritus que operan en ese mundo espiritual. Es necesario identificarlo. Satanás la tenía atada y Jesús hace esta pregunta. Y a esta hija de Abraham, fíjate el principio, a esta hija, con un propósito que le fue dado por Dios, no podría ser liberada para que ese propósito se manifieste. ¿Qué te quiero decir? De una manera muy sencilla. Esto no es cacería de brujas, pero los hijos y las hijas con propósitos, que no estemos alineados a la voluntad del Padre, que no estemos bajo la cobertura del Espíritu Santo, que no estemos habitando en el monte, que no estemos ahí con Él en la intimidad, tú y yo podemos ser atados por el enemigo. No estoy hablando de una posesión del cuerpo, estoy hablando de una atadura espiritual. Y aunque te parezca increíble, inverosímil y fuera de toda lógica, hoy hay muchos pastores, hay muchos líderes que tienen ataduras espirituales, y hasta que no sean liberados, el ministerio no va a tomar la efectividad que debería tener. Por lo tanto, necesitamos entender y cerrar todas las brechas. Necesitamos quitarle los derechos legales que el enemigo ha tenido hasta ahora para tomar posesión, o derechos en nuestra casa, en nuestra familia, en el ministerio, en nuestras finanzas, sobre todo, es importante, en la salud. Así que este día quiero transmitirte esta enseñanza que es poderosa y que es necesaria. Nosotros por aquí somos el Ministerio Puertas del Cielo, que estamos aquí en Santa Clara ahora mismo, en Cuba. Y queremos que tú puedas ser parte de nosotros, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestra plataforma de YouTube. También tenemos un correo electrónico para que tú nos puedas escribir ahí. Lo tenemos ahí en nuestra página también. Es puertadelcielo212@gmail.com. Nos puedes escribir por ahí. Pero sí, si tú nos das la oportunidad, donde quiera que tú nos estés viendo y nos estés escuchando ahora, ya sea en Cuba o fuera de Cuba, tú nos das la oportunidad. Queremos ayudarte, queremos instruirte, queremos ser una fuerza impulsora, queremos poder influir en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, para bien, y ayudarte a pelear las batallas espirituales que quizás en este momento o hasta este momento tú no has sabido hacerlo. Yo sé que tú vas a identificar si lo que yo te estoy diciendo este día, cuando veas este video, si es real o no. Y en las escrituras solamente mencioné 2 ejemplos de los tantos que hay en las escrituras. Así que, como siempre, en nuestras enseñanzas tenemos un saludo característico aquí de Puerta del Cielo. Y son 3 decretos importantes, que de hecho más adelante también voy a estar compartiéndote una enseñanza acerca de los decretos espirituales como una de las armas que hemos recibido. Los decretos hoy están vigentes, pero esto te lo voy a dejar para más adelante. Así que son 3 decretos que nosotros tenemos como un saludo. El Eterno te bendiga y te guarde. Es el primero, te bendiga y te guarde en todo. El segundo,
el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el tercero, el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento esté contigo. El Señor te bendiga en gran manera.